Bien, entonces estamos llegando a la última parte de la clase, en donde estábamos hablando de las partes de la célula precisamente, y decíamos que tiene tres componentes principales. Ya hablamos de la membrana plasmática, del citoplasma, y vamos a hablar ahora del núcleo. El núcleo es esta estructura que se encuentra dentro de la célula, que vemos acá. Es una estructura esférica a ovalada, y la mayoría de las células vamos a ver que tienen un único núcleo. Pero hay otras células que van a tener varios núcleos. Hay algunos pocos ejemplos, pero son las células musculares esqueléticas. Esa es la fibra muscular. Cada célula es una célula muy grande que contiene múltiples núcleos. Y hay otras que carecen de núcleo, como son los glóbulos rojos y las plaquetas también. ¿Sí? Pero vieron que los glóbulos rojos, por ejemplo, es la célula que mayor presencia tenemos en nuestro organismo, casi un 82%, sin embargo, carecen de núcleo. Y ya cuando veamos cómo se sintetizan vamos a entender por qué carecen de núcleo. Entonces, decíamos, pero sí, generalmente las células que están activas metabólicamente son células que tienen un núcleo y generalmente tienen un único núcleo. Entonces vamos a ver que el núcleo está constituido por una envoltura nuclear que es la membrana nuclear. Esta membrana nuclear es una doble capa de membrana, es decir, existe una membrana exterior y una membrana interior formada por una bicapa lipídica, cada una de ellas. O sea, existe una bicapa lipídica exterior y una bicapa lipídica interior. Entonces, tiene esa característica, la envoltura nuclear, es una doble bicapa lipídica, y también se encuentran los poros nucleares, que están formados por proteínas que se disponen a manera de poros y permiten la conexión, o sea, forman agujeros, poros grandes, mucho más grandes que el de la membrana plasmática, por donde se comunica el interior celular con el citoplasma. Entonces, directamente, o sea, los productos pueden entrar y salir por estos poros nucleares, aunque algunos tienen cierta regulación, como el ARN ribosómico, necesita transportadores para salir, pero en general después el resto de las moléculas pueden pasar libremente. Y una característica es que la membrana nuclear externa se comunica con el retículo endoplásmico rugoso. Partes de él se continúan. Es como que el núcleo en que tiene una saliencia y luego comienza el retículo endoplásmico rugoso con esta membrana externa. Bien, dentro también del núcleo que vamos a encontrar una estructura que se llama el nucleolo, que ya habíamos hablado, que es algo más denso y es el sitio donde se sintetiza el ARN ribosomal. Y luego en ese nucleoplasma, que se llama, en vez de citoplasma, este es el nucleoplasma, contiene la cromatina, que la cromatina está formada por el ADN y las histonas. Acá tenemos en una mejor visión lo que es la membrana nuclear, que tiene, como les digo, dos capas, y los poros nucleares. Esto es la envoltura nuclear. Entonces, en el nucleoplasma encontramos cromatina, que tiene ADN e histonas. Las histonas son proteínas que ya habíamos visto, que ayudan a empaquetar el ADN, y el nucleolo. ¿Cuáles son las funciones? Controlar la estructura celular, es decir, todas las estructuras están generadas a partir de la información genética codificada acá, lo mismo que las actividades celulares, es decir, una célula cumple determinada función porque están expresados los genes para esa función. Y por otro lado, sintetiza los ribosomas, la encargada de generar los ribosomas para que haya síntesis proteica. En el núcleo vamos a encontrar la mayor parte del ADN de la célula. Dijimos que un poquito también está en las mitocondrias, o sea, las mitocondrias también tienen su ADN, pero es mucho más chico. Entonces, la mayor parte del ADN de nuestras células está en el núcleo. Y este ADN, habíamos visto, si no repasen la clase anterior, que está asociado con proteínas específicas llamadas histonas. Las histonas les permiten formar lo que serían los nucleosomas, como núcleos de proteína y ADN, que se enrollaba dos veces alrededor de esa proteína, y muchas de esas proteínas enrolladas de esos nucleosomas se van empaquetando para formar lo que es un cromosoma. ¿Qué es lo que es? Entonces, los cromosomas son cadenas lineales de ADN que están unidas con proteínas, con las histonas. Dentro de los cromosomas encontramos los genes. Entonces, los genes están dentro de los cromosomas en una estructura, digamos, lineal. Son
pedazos de cromosomas que codifican o que tienen información para sintetizar una proteína, que eso es lo que vimos también en la clase anterior, ¿sí? En la clase anterior, si bien también fue bastante larga, ya vimos el tema de síntesis de proteica y cómo se genera a partir de un gen la proteína. Entonces, el cromosoma tiene miles de unidades hereditarias que se llaman los genes, ¿sí? Nosotros tenemos casi 30.000 genes o aproximadamente 30.000 genes en todos nuestros cromosomas. Y fíjense que acá tenemos la estructura lineal del ADN en doble cadena, acá tenemos una cadena y la otra cadena, una cadena sentido y su cadena complementaria. Recordemos que el ADN es doble cadena. Por un lado tenemos la cadena que codifica la información y del otro lado tenemos la parte complementaria, porque se acuerdan que las bases se aparean por complementariedad. La adenina con la timina y la citosina con la guanina. De esta manera tenemos, como vemos acá, GC, AT o TA, TA. De esta manera, fíjense cómo se forman dos hebras complementarias una de la otra. Entonces, una región discreta o concreta de un cromosoma tiene un gen. La siguiente va a tener otro gen y así sucesivamente. Entonces, acá por ejemplo tenemos gen A, gen B, gen C en esta molécula de ADN y codifica para las proteínas A, B y C. 3 proteínas. Acordémonos entonces que en los genes está la información para expresar proteínas. Y en función de las proteínas que expresa una célula es la función que va a cumplir. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, las células de casi todas las células del organismo, ahora vamos a ver un poco la diferencia, pero todas nuestras células de nuestro cuerpo, salvo las células de las gónadas sexuales, tienen 23 pares de cromosomas, es decir, tenemos 46 cromosomas en total. Y eso es lo que se representa en un cariotipo humano. En un cariotipo humano es como una foto de los cromosomas. Los cromosomas, esto es solamente cuando la célula se está por dividir, ¿sí? Porque mientras tanto, mientras la célula está activa, sintetizando proteínas, generando, no sé, sustancias para ser excretadas, etcétera, o sea, está, por eso digo, metabólicamente activa, esta cromatina no se encuentra condensada en los cromosomas, como vemos acá, que acá se los ve con una determinada forma, sino que se encuentra relajada, porque si no está relajada, los genes no se pueden expresar. La cromatina es este material, cuando la célula no se está dividiendo, es un material más laxo, no tan denso, ¿sí? Es decir, no podemos distinguir en esas células los cromosomas. Los cromosomas se los puede distinguir cuando la célula se está por dividir, que es lo que vamos a ver también en este momento, en esta clase, en esta parte final. Pero en el cariotipo humano, en ese momento se pueden distinguir los 23 pares de cromosomas. Cromosoma 1, 2, 3. ¿Y por qué decimos que tenemos 23 pares? Porque nosotros heredamos un par del padre y un par de la madre. Entonces eso constituye los 23 pares, los 46 cromosomas. Cuando se une un espermatozoide con un óvulo, cada uno tiene 23 pares. Uno viene del padre y los otros 23 pares vienen de la madre. Cuando se fusionan, esos cromosomas que tienen información idéntica, uno del padre, uno de la madre, o relativamente idéntica, se juntan y bueno, ahí es donde se empieza a producir ya todas las células de nuestro organismo. Entonces se dice que nosotros tenemos en nuestras células tenemos 46 pares de cromosomas, siendo lo que se dice diploide, es decir, tenemos 2 juegos de cromosomas para cada uno y tenemos en total 23 cromosomas. La N representa el número de cromosomas y esta, la 2, indica que la célula es diploide, que tiene 2 juegos de cromosomas para cada uno de ellos. En cambio, si la célula tiene un solo juego de cromosomas, es haploide, que es los conceptos que vemos acá, conceptos importantes que tenemos que ir viendo. Todas las células de nuestro cuerpo, que se las llama somáticas, son diploides, menos las células de las gónadas, que son haploides, tienen una sola copia, que eso está hecho a propósito por la naturaleza para que se pueda dividir, o sea, juntar la información del padre con la de la madre. Todos los cromosomas son prácticamente iguales, salvo la de los cromosomas sexuales, el par 23, que en este caso es XX, pertenece a una genoma
de una mujer, mientras que si fuera XY, en ese caso el cromosoma Y es mucho más chiquitito que el X, entonces sería XY. Es la única excepción donde los cromosomas no son casi idénticos. Esto nos permite a nosotros que cuando el cariotipo humano, que se estudia por ahí en el laboratorio, que es como en esa foto, permite diagnosticar anormalidades. A veces hay traslocación, determinados cromosomas se pasan a otro y este se ve, por ejemplo, mucho más grande. Eso pasa en el síndrome de Down, cuando queremos hacer un diagnóstico prenatal, que se puede tomar una parte de las células del líquido amniótico y ver el cariotipo de ese bebé para buscar si hubiese fallas genéticas, o también monitorear algunas enfermedades malignas como las leucemias, en las cuales también o hay de lesiones grandes de algún cromosoma o translocaciones, cambios de un pedazo de un cromosoma al otro, o en el síndrome de Down, por ejemplo, sobra un cromosoma entero. Entonces hay lo que se dice una trisomía. En vez de algunos de estos cromosomas, en vez de ser 2 genes, son 3 genes. No es que se triplica todo el cariotipo, sino solamente uno de los cromosomas. Bien, finalmente el tema que nos queda ver es el de división celular, es decir, cómo una célula se divide. Bueno, y la pregunta sería, ¿para qué necesitamos que una célula de nuestro organismo se divida? ¿Sí? Y vamos a ver entonces que tiene su aplicación o su importancia, y hay dos tipos de divisiones celulares dependiendo de las células. Vamos a ver que casi todas las células de nuestro cuerpo sufren el proceso de división celular, la cual puede ser de las células de casi todo el organismo, que es una división somática que se llama la mitosis, o una división celular reproductiva que es la meiosis. Es la que vamos a ver ahora cuáles son sus diferencias y cuál es el proceso. Entonces, ¿para qué realizamos, por ejemplo, la división celular, la mitosis? Esta es específicamente para reparar tejidos dañados, por ejemplo, para el crecimiento de los organismos cuando una persona está creciendo, desde chico hasta adulto, y para renovar tejidos. ¿Sí? Muchos de los tejidos, o la gran mayoría de nuestros tejidos, se están renovando. Otros no, como es el cerebro, pero por ejemplo, las células de la médula ósea, las que generan las células sanguíneas, las células, los eritrocitos y los glóbulos blancos, esas tienen una alta actividad de división celular, porque a partir de una única célula se van generando todos los distintos tipos celulares que hay en la sangre, y eso ocurre en la médula ósea, que es dentro de los huesos, en la parte hueca de los huesos, que también ya lo vamos a ir estudiando. Pero por ejemplo, estas células se están dividiendo a una alta tasa, lo mismo que las células de la piel o las células del intestino o del estómago. Son células que están sometidas a gran estrés de trabajo, porque están expuestas a ácidos, a enzimas, entonces van siendo dañadas y se están restaurando incluso una vez por día o más. En la meiosis, en la división celular reproductiva, el objetivo es generar los gametos, las células necesarias para la fecundación, y esto se produce únicamente en las gónadas sexuales, en los ovarios en la mujer y en los testículos en el hombre. Entonces, la mitosis se produce en todas las células somáticas de nuestro organismo, menos en las células reproductivas, las encargadas de generar los gametos. En los gametos ocurre el proceso llamado meiosis. Acá en esta animación vamos a ver, entonces tenemos el epitelio del intestino delgado con estas saliencias que se llaman, tenemos estas vellosidades, las vellosidades intestinales, que aumentan, ¿sí?, la superficie del intestino. O sea, fijémonos que en este intestino entonces no tiene una superficie lisa, sino que tiene estas saliencias. Estas son las vellosidades, y cada una de las células tiene las microvellosidades. Fíjense que entonces todo este órgano está tapizado por el epitelio que se llama enterocitos. Fíjense que en las partes laterales tenemos enterocitos tal cual, y en la parte superior tenemos enterocitos muertos, y en la parte inferior, voy a retroceder un poquito, en la parte inferior tenemos un grupo de células que se llama stem cells. Estas son las células que se encargan de la división, estas son las que se encargan de la función, y estas son las que se mueren. Es decir, desde acá se generan células nuevas
que van reemplazando estas que se van circulando, se van desplazando hacia arriba y cuando llegan a esta etapa ya están desgastadas y terminan muriendo. Entonces esta es una capa de enterocitos muertos, las células que se encargan de la digestión. O de la absorción, perdón, sería más bien así, de digerir lo que se, de absorber lo que se digirió en pasos previos. Bien, entonces esta es una de las funciones, por ejemplo, para renovar tejido. Lo mismo ocurre con la sangre, habíamos dicho, los eritrocitos en circulación duran más o menos 90 días, luego se los tiene que retirar porque se dañan ya de tanto circular en los vasos sanguíneos. Entonces hay que renovarlos y constantemente se están renovando, o sea, nacen nuevos día a día y bueno, y se retiran de circulación o mueren por los macrófagos día a día, millones de eritrocitos. Ahora, ¿cómo ocurre la división celular? La división celular no es algo que ocurra de una manera desordenada, sino que tiene pasos establecidos y concretos. Y para que ocurra la división celular, entonces tenemos que conocer lo que es el ciclo celular, que es una secuencia ordenada de eventos, mediante la cual las células somáticas van a duplicar todo su contenido y se van a dividir en dos. Entonces eso es básicamente el ciclo celular. Y el ciclo celular se divide en dos etapas. En la interfase, que es esto que está en violeta, que abarca casi, esta es una célula que se va a dividir cada 24 horas, y una fase mitótica. El objetivo es pasar de una célula madre a dos células hijas. Y entonces una célula que se va a dividir tiene que dividir tanto su núcleo como su citosol. Es decir, va a haber una división celular que corresponde al núcleo, que es la mitosis en sí, y otra división del citoplasma, o una vez que ya se dividieron los núcleos, que es la citocinesis. Bueno, entonces vamos a ver que la interfase consta de tres fases. La fase G1, que es una etapa que dura alrededor de 8 o 10 horas, donde tenemos una actividad metabólica muy alta, se duplican todos los orgánulos y los componentes del citosol, y el centrosoma, esa parte que organiza los microtúbulos, también comienza a replicarse. Durante la fase S se produce la replicación del ADN. Recordemos que cada célula hija tiene que recibir la misma información genética que tenía la célula madre. Entonces el ADN acá en esta parte se tiene que replicar, se comienza a abrir en esas horquillas que habíamos visto en la clase anterior y se produce la replicación semiconservativa del ADN. Es decir, tenemos el molde de doble hebra de ADN, fíjense que entonces se abre el ADN y se copia esta hebra, se genera su hebra complementaria, esta es la hebra vieja y esta es la hebra nueva, la cadena nueva, y acá tenemos la hebra vieja y la cadena nueva. A partir de esta que va de 5' a 3', se genera la complementaria que va de 3' a 5', y de esta que va de 3' a 5', la orientación del ADN, se va a generar su hebra complementaria. De esta manera, todo el material genético queda dividido en dos cromátides. Se llama, esta va a generar una cromátide y esta va a ser otra cromátide. Acá también tenemos el mismo ejemplo, ¿sí? La doble hebra de ADN que se abre para generar una copia nueva con una cadena vieja y una cadena nueva, cada una de ellas. De esta manera, cada cromosoma ahora tiene dos cromátides. Entonces, luego vamos a ver que los cromosomas entonces son 23 pares, tenemos 46 cromosomas, y cada uno de esos cromosomas, de esos 46 cromosomas, tiene su copia idéntica, tiene una cromátide original y una cromátide copia, o si queremos decir una semiconservativa, una vieja y una nueva, una cadena vieja y una nueva, una vieja y una nueva. Entonces, cada uno de ellos constituye una cromátide. El cromosoma condensado, que vemos durante la división, está formado por esta cromátide y esta cromátide, cada uno de los 46 cromosomas. Y eso ocurre en el ciclo o en la fase S, que es la fase de replicación. Luego pasamos a la fase 2, donde se continúa con el crecimiento celular y se van a sintetizar las enzimas y proteínas necesarias para la división,
y el centrosoma, que ahora se estaba replicando, hay dos copias de esos centrosomas, de esos usos mitóticos que van a ser los que van a formar los usos mitóticos a partir de cada uno de los centrosomas. Bien, una vez que se ha concluido, después la fase S dura unas 8 horas y la fase G2 unas 4 a 6 horas. Una nota al pie, digamos, si la célula no se va a dividir por largos periodos, entra en un ciclo denominado G0, que es un ciclo como de reposo o de estadía ya con metabolismo basal. Las células como las neuronas están en G0 y otras células que se dividen muy poco, como pueden ser las células del hígado, los hepatocitos, que se dividen cuando es necesario o cuando se dañó alguno y hay que reparar el tejido. Si no, están en fase G0. Pero las células metabólicamente activas están generalmente siguiendo este ciclo. Las células somáticas siempre estamos hablando. Bien, una vez que se completaron esta fase, entramos en la interfase, que consta de fase 1, fase S y fase G2, entramos en la fase mitótica propiamente. Bien, entonces, la fase mitótica que comienza ahora consta básicamente de dos procesos. La fase mitótica corresponde a la mitosis en sí, que son estas 4 fases, y a la citocinesis, que decíamos que es la división del citoplasma. De esta manera van a quedar formadas dos células hijas nuevas. La mitosis en sí, la división nuclear, comprende 4 fases, que es la profase, metafase, anafase y telofase, que casi todos hemos estudiado durante nuestros estudios en la secundaria, ¿sí? La clásica división celular, la mitosis, ¿sí? La mitosis entonces es la división del núcleo específicamente y comprende estas 4 fases. Fijémonos acá cómo ocurre esto. La célula que viene de la interfase, dijimos, había ya duplicado su centrosoma, tenía 2 centriolos y el material pericentriolar, así como todos los componentes citoplasmáticos y el ADN durante la fase de duplicación, ¿sí? Que era la fase S, la replicación del ADN. Entonces tenemos 2 cromátides unidas en la zona central, en los centriolos, y vamos a entrar una vez que está en la fase G2, comienza la división con la profase. Tenemos una etapa temprana y una etapa tardía. Durante la profase temprana, entonces los centriolos comienzan a ubicarse, a migrar hacia los polos, hasta que llegan ahí. Los cromosomas se condensan ahora de manera tal que se hacen visibles. Fíjense que acá no tenemos cromosomas, pero acá sí tenemos cromosomas con cada una de sus cromátides unidas en su centrómero. Ese centrómero es la región entonces donde se une una cromátide. Acá sería, esta es una cromátide y esta es otra cromátide para cada uno de los 46 cromosomas de nuestras células somáticas. Luego que los centrómeros han arribado entonces a los polos de la célula, a cada uno de los extremos, se comienza a generar el uso mitótico, es decir, a partir del material pericentriolar se comienzan a formar entonces esos haces de tubulina que atraviesan la célula y los cromosomas se terminan de condensar. Y la membrana nuclear se empieza a fragmentar. Luego, o se termina, fíjense que acá está toda fragmentada, ¿sí? Al final de la profase ya se termina o se está disolviendo la membrana, la envoltura nuclear. Cuando entramos en la metafase se eliminó la envoltura nuclear y los cromosomas, ¿sí? Cada uno de estos cromosomas duplicados se ubican en el centro de la célula, en el centro entre las dos centrómeros, o de los, como decía, de los usos mitóticos, perdón, ¿sí? Entonces el uso mitótico, o sea, los centriolos se ubican uno en cada extremo y los cromosomas en el centro con estos haces de tubulina llamados usos mitóticos. Luego en la anafase los usos mitóticos comienzan a tironear cada una de los cromátides hacia un lado. Esta es la etapa temprana. Fíjense que acá tenemos la fotito que están alineados, acá ya se están empezando a separar y forman esta estructura en B porque son tironeados. El uso mitótico va por delante y lo va
jalando, tironeando hacia cada uno de los centríolos. Y ya para la anafase tardía están llegando a la estructura del centríolo. Acá vemos los cromosomas con esa estructura en B, ¿sí? O cada una de las cromátides. Entonces, esta cromatide y esta cromatide, que son cromátides homólogas, hermanas, no homólogas, perdón, sino las hermanas, cada uno es el mismo material, tiene copias genéticas idénticas, son traccionadas o llevadas hacia cada uno de los polos, ¿sí? Y luego viene la telofase, que es la etapa final, donde ya se terminan de mover los cromosomas y se empieza a formar nuevamente la envoltura nuclear y los cromosomas se empiezan a desenrollar y van encontrando su disposición dentro de la envoltura nuclear, o sea, se forma un nuevo núcleo y en el citoplasma se forma este surco de segmentación para la siguiente fase, que es la citocinesis, en donde a partir del surco de segmentación se empiezan a afinar cada vez más de manera tal que hasta llega un punto en el que se corta la membrana plasmática y de esta manera se produjo la división celular y la célula entra en la etapa de interfase. Entonces ya pasamos por las 4 fases: profase, metafase, anafase, telofase, y llega a la interfase, a esa etapa G1 nuevamente para poder continuar el ciclo. Y acá tenemos, bueno, esa animación que veíamos hoy. Entonces ahora vamos a adelantar un poquito, en donde vemos cómo ocurre el proceso. Vamos un poquito más atrás. Sí, acá vamos a ver, a partir de una célula tenemos los cromosomas en la fase de síntesis. Fíjense qué pasa, se tiene que duplicar el material genético. Cada cromosoma va a tener ahora su cromátide hermana o igual, complementaria. Luego entra en la fase 2, donde se sigue sintetizando más de las enzimas, y de ahí entramos en la fase mitótica. Acá vemos cómo los centríolos se separan, lo habíamos visto hoy, y luego forman los usos mitóticos que tironean los cromosomas o cada una de las cromátides hacia un polo. Luego se forma el surco de segmentación, se vuelve a formar la membrana nuclear y se separa la célula. Ahora se formaron 2 células que se van a dividir y se van a formar, se van a diferenciar en los enterocitos funcionales. Bien, finalmente nos queda el proceso de división celular reproductiva, o también llamada meiosis. ¿Sí? La meiosis consta de 2 etapas, de la meiosis 1 y la meiosis 2 llamada, y cada una tiene 4 etapas similares con el nombre a la mitosis, solo que se la llama profase, metafase, anafase y telofase 1, profase, metafase, anafase y telofase 2. Recordemos entonces que durante el proceso de la meiosis, que se produce o ocurre en las gónadas sexuales, pasamos de células diploides, es decir, que tienen 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas, a células haploides que tienen 23 cromosomas. Bien, entonces se separan los cromosomas, digamos, el que viene del padre del que le viene de la madre. Bien, pasemos a las fases. Durante la meiosis 1, en la etapa, o sea, la etapa anterior, bueno, se produjo la duplicación, es similar a la etapa anterior, en la cual durante la interfase se duplicó el material genético y se entró en una fase G2 y ya pasamos a la meiosis 1, donde hay esta primera profase 1, es similar, los centríolos se duplicaron y ahora se separan, pero en esta etapa, los cromosomas se condensan y se empieza a eliminar la membrana o la envoltura nuclear. La diferencia acá es que en esta etapa se aparean los cromosomas homólogos, es decir, el cromosoma 1 del padre se aparea con el cromosoma 1 de la madre, el 2 del padre con el 2 de la madre, los que a su vez esos cromosomas tienen cada uno 2 cromátides, que es lo que tenemos representado acá. Fíjense, estas X, azul y roja, representan, por ejemplo, el cromosoma 1 del padre con sus 2 cromátides y el cromosoma 1 de la madre con sus 2 cromátides. Entonces se forman las tétradas con las cromátides hermanas enfrentadas, ¿sí? El del padre con el de la madre
y así sucesivamente cada uno de los cromosomas. Entonces forman estas tétradas porque son 4 cromátides que se enfrentan. Y estas tétradas se dice que están formadas por las sinapsis entre cromátides hermanas de cromosomas homólogos. Entonces es como que hay puntos de contacto. Durante esta fase ahora ocurre lo que es el entrecruzamiento entre cromátides hermanas, el crossing over, es decir, material genético de una cromátide puede pasar de una cromátide homóloga, pasa al de la otra y así sucesivamente. Se intercambian material genético. Eso se llama entrecruzamiento o crossing over, que es un proceso importante para tener más variabilidad genética. Es decir, no es, por ahí muchas veces ocurre que no se hereda exactamente en el mismo cromosoma el gen del padre nada más, sino que podemos tener el gen de la madre en el cromosoma del padre. No sé si se entiende la diferencia. Es decir, nosotros no necesariamente las características del padre son las que se heredan, sino también que puede ser la de la madre a pesar de que hayamos recibido el cromosoma paterno. ¿Por qué ocurre eso? Porque genes maternos se intercambiaron durante este proceso en el cromosoma de la madre. Esos genes pasaron al cromosoma del padre y viceversa. ¿Sí? Esos genes de ese cromosoma pasaron al cromosoma de la madre. Entonces luego se forma esta placa de metafase, que es un punto o una línea central, entonces en donde quedan divididos, se formaron los usos mitóticos, en donde quedan divididos los cromosomas homólogos, y entonces ahora durante la metafase se comienzan se alinean para poder luego en la siguiente fase, en la anafase, separarse los cromosomas homólogos, y en la telofase ya se vuelve a formar el núcleo celular y se produce la división celular. ¿Qué pasa acá? Entonces cada una de estas células que vamos a pasar acá ahora quedó con la mitad del material genético, tiene 23 cromosomas, así que acá se redujo de 2n, o sea de 2 por 23 que son 46, a n, que n es igual a 23, o sea el número de cromosomas de esta especie, de nuestra especie, es de 23. Entonces una vez que se produjo esta primer meiosis, la meiosis 1, ¿sí? Nos quedaron dos células hijas con 23 cromosomas, y ahora se va a producir la meiosis 2, que consta de profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, que tiene un proceso análogo al de la mitosis. Los centríolos se duplican, se ubican hacia los extremos durante la profase 2, los cromosomas están condensados, durante la metafase se alinean en el nivel central, con los usos mitóticos ya generados entre los dos centríolos, y luego empiezan durante la anafase a separarse las cromátides hermanas del cromosoma, migrando uno hacia un polo y el otro hacia el polo derecho, en este caso, e izquierdo, y durante la telofase ya vuelve a sintetizarse o regenerarse el núcleo celular y se produce la división del citoplasma, de la citocinesis. Y de esta manera, a partir de una célula original, quedan 4 células con la mitad de material genético, que son las que van a producir los gametos, las células reproductivas, para que cuando se unan con la célula reproductiva femenina con la masculina se forme nuevamente una célula que va a dar origen a un nuevo organismo con 23 pares de cromosomas. 23 pares, o sea, cada par tiene sus cromosomas homólogos, ¿sí? Cromosoma 1 paterno con cromosoma 2 materno y así sucesivamente. Bien, de esta manera hemos concluido con la clase número 5.